Y la pregunta en sí, ¿qué sería? Si lo hace, no lo hace, si le conviene, no le conviene. ¿Cómo ella va a estar viviendo esa etapa de viaje? Porque ella está cambiando de provincia. Ajá. Y esa transmutación, ¿cómo la va a vivir, ¿no? Todo lo que es ese cambio, ¿no? Esa finalización de etapa y comienzo de otra nueva, que también se da en lo que es el viaje, entonces más o menos es englobarla por ese lado. Pero ella quiere saber internamente, no tanto externamente, sino más internamente. ¿El proceso? Bien, muy bien. Entonces, lo primero que solemos hacer antes de entrar en este esquema, justamente, más allá de qué es la pregunta de la persona, es sacar 3 cartas donde vamos a invertir el orden que vemos en la pizarra. Vamos a poner en el centro la carta número 1, que va a describirla a ella con lo que ella muestra, aquello que la gente puede percibir respecto de. Donde dice 3, vamos a poner la segunda carta, y esto va a estar asociado a su entorno, ¿cierto? Y donde dice 1, vamos a colocar la carta 3, sería 1, 2, 3, el triángulo, que muestra la carta final, su lado interno, aquello que ella siente, pero a veces ni ella es consciente, es como su lado inconsciente, aquello que ella no procesa mentalmente, y el posible resultado de esta situación, ¿no? Sería como 2 en 1. Entonces, las cartas 2 y 3, Natsu, la que está en el centro y la que nos va a quedar a la izquierda, son 2 cartas que nos van a estar hablando de ella. Externamente, internamente. Y la carta 2, que va a estar a la derecha, es la que habla de todo lo que la rodea, del entorno, personas, situaciones, el viaje en sí, el lugar, el cambio, etc, etc. Entonces vamos a sacar primero siempre, ante cualquier pregunta, mi método es ver cómo está la persona respecto de lo que me pregunta, tanto a nivel consciente, lo que ella me dice, como a nivel inconsciente, que es lo que yo tengo que traer a la luz, lo que yo le tengo que manifestar. Prestame atención a esto. Porque además, como decimos, el inconsciente es como el alma siempre inclina a salir ganando. Por eso decimos que también es la carta del resultado, del probable resultado, ¿no? Y vamos a ver justamente si chocan, no chocan, cómo está todo esto, ¿no? Contame entonces vos, Nat, qué cartas salieron. Bien, en la carta número 1 es el emperador al revés. Opa. ¿Y ella viaja sola? Sí, viaja sola. Ajá, bien. Muy bien, la carta 2. La carta 2, que está en la derecha, es el jerarca al derecho. Bien. Y la 3 es la fragilidad al derecho. Muy bien. O sea, va a ser complicado. Digamos, hay un estrés. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos ver acá, no? Digamos, con Bien. todo lo que sabemos que nos podemos valer de los machetes y todo esto, porque acá te dejo hablar a vos, ¿cierto? Vamos a ver, primero, lo que ella puede estar mostrando de cara hacia afuera. ¿Cómo está su personalidad? Va a estar cifrada por la carta del emperador, que por lo general es un personaje, pero acá decimos que visiblemente no hay un personaje, no es el marido, no es el padre, ¿cierto? Siempre vamos a leer las cartas en 3 sentidos. Primero justamente es la personalidad, después la situación y después si hay un personaje, ¿cierto? Siempre vamos a tratar, aunque parezca que no, siempre aparece información de esto, ¿cierto? Entonces, recordad, Nat, que cuando nosotros usamos cartas invertidas, yo tengo que tratar de dilucidar si la carta invertida está en su exceso o en su detrimento, ¿cierto? Entonces, ¿qué podrías decir que se te ocurre de ella, que además la conoces? ¿Por qué le aparece la carta del 4 invertido? Y porque es una persona que ante este cambio no se siente con la fuerza suficiente, no tiene bien claro qué es con lo que se va a encontrar y no está en conexión con su poder creativo o de manifestación. Es una persona que no tiene una disciplina con respecto a los cambios que tiene que hacer, sabe que tiene que hacer el viaje, que ya es algo inminente, pero bueno, acá con respecto al arcano precisamente es esto, es esa sensación de que se delega el poder o que la situación la excede
en lo que sería el poder, el control que ella puede llegar a ejercer ahí. También le está costando construir a futuro, ¿no? O sea, ella está mirando al futuro, porque así está el emperador, la figura, pero todavía no se termina de conectar con las herramientas que tendría que observar en su interior para poder materializar un futuro más positivo. Fíjate, bueno, si vemos lo que era, vamos a ir por partes igual, pero teniendo en cuenta que está la fragilidad ahí, el cambio es muy fuerte y ella se ve llevada por el destino en un sentido, probablemente, como que no está logrando asentarse. Eso es lo que veo así a primera vista. Muy bien. Entonces dijimos, a partir de ella, falta de disciplina, estructura, organización, etc, etc. Y eso le puede generar, si nos vamos al planeta, Urano en Acuario, un poquito de estrés, un poquito de ansiedad, nerviosismo, ¿cierto? Y eso se le puede ver reflejado en todo su cuerpo, digamos, ¿no? Aún si es... ¿Ella qué signo es, Nat? Ella era de Cáncer. Cáncer, totalmente opuesta a la energía acuariana. Cáncer, si bien es un signo cardinal de acción regido por lo emocional, obviamente Acuario es lo más alejado a la energía canceriana, que es de apego. Acá vive el desapego de una manera traumática. Sí, sí, tal cual. ¿No? Ella estuvo muchos años ahí y es un cambio muy, muy fuerte. Algo inesperado. Exactamente, y acá podríamos hablar de miedos que genera Cáncer entonces en su estructura, estos miedos que luego, si vemos la carta de la fragilidad, se pueden manifestarse aún en el afuera con situaciones inesperadas, ¿cierto? Claro. Entonces, para lo primero que hay que prepararla a ella justamente, además si está sola, es que tenga plan A, plan B, que desarrolle esa creatividad que le estaría faltando. Cáncer despierta mucha imaginación en el sentido negativo, quizás, ¿cierto? Entonces decirle que cuantos más recursos. ¿Qué pasa con personajes? ¿A quién te parece que le puede estar invocando este emperador como personaje? ¿En el sentido de que está observando la otra carta? No, ahí mismo como está plantado con el planeta que rige ahí sobre todo el signo, se puede referir a un tipo de personaje, ¿cierto? Ya sabemos que Acuario rige el signo de los amigos. Este emperador, ¿cierto?, puede estar hablando invertido, que o bien le falta apoyo de algún amigo, no tiene amigos. Es una situación totalmente nueva, por eso la mano también queda invertida, esa mano ayuda que ella espera, tampoco la tiene ahí. Entonces eso que le quita, está del cetro de poder, ¿cierto?, en la parte que queda por encima de ella, le quita poder, le quita voluntad. ¿Cierto? Le quita dominio de la situación, que es lo que más querría ella, ¿cierto? Entonces acá hay un desamparo, por eso, como bien decías, ella está mirando al jerarca, la carta que sigue, ¿cierto? Es interesante que cuando nosotros ponemos estas cartas juntas, ¿a dónde dirige la mirada? ¿Cierto? Porque no está mirando cualquier cosa. Acaba de dirigir la mirada a un punto en específico, ¿cierto? ¿Y qué te parece que estaría mirando ahí? Sí, estando así pegado, está buscando un equilibrio. Claro, ¿no? Un equilibrio que, por lo que veo, está esperando que se lo aplique la colaboración de otra persona, porque ella se ve incapacitada como para hacerlo. Claro. Está vibrando en ese Cáncer de apegos, como decíamos, las sensaciones que no puedo resolver por mí, cuando me mandan a hacerlo sola me ponen a prueba con todo esto y no me siento para nada equilibrada ni armónica si es que no aparece alguien, ¿cierto?, que me da esa mano ayuda que yo necesito, que como bien dice la carta del jerarca, me ilumine, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué podríamos decir con respecto al entorno? Ella está en su fase de cambios, para ella son cambios que no los vive cómodamente, la estresa mucho la situación, evidentemente. ¿Y qué pasa en el entorno? El entorno, esta carta es muy bonita para mí, la posición, más que la carta del jerarca, que también es muy bonita, ¿cierto? La posición para mí es muy importante porque me habla respecto de lo que la persona consulta o espera, si está armónico o no
en situación y si es un momento probable o no para que ella haga ese cambio. ¿Qué vemos ahí? Bueno, para que ella haga el cambio, sí, es un momento apropiado, es como que responde mejor el entorno que ella misma a la condición, ¿no? O sea, todo está listo, pero ella no, para ese cambio, eso es lo que creo. Sí, Ajá. y también, bueno, existe la probabilidad por la posición que es la carta 2, que el jerarca sea alguien que le colabore en este sentido. Claro, siempre es un consejero, siempre es un intermediario, ¿no? Es muy bonito porque ¿qué tiene el jerarca que se representa en lo que ella siente que no tiene? ¿No? Empecemos a ver los símbolos como se repiten. Bueno, habíamos visto que el emperador está observando directamente el equilibrio en lo físico, en lo mundano, se podría decir, que es lo que ella no tiene, y también cuando estamos haciendo una mudanza, un cambio, eso se pierde, ¿no? Porque estás cambiando las cosas. Después, bueno, el jerarca está de pie y con su cetro en mano cuando el emperador lo tiene invertido y todavía no lo tiene encima. Es como, aparte siendo el 4 pasamos al 5, un 4 al revés, a un 5 al derecho, es distinto, estamos hablando de una evolución positiva. Y además el 5 es un número de cambio, ¿no? Es pasar de un pasado a algo nuevo, que para ella puede ser desconocido. Ajá. Bueno, entonces el entorno es súper apto y fíjate que además es lindo porque en la carta 5 aparece el símbolo del espacio cerrado que tiene que ver con la casa, con el lugar, con la seguridad que ella está buscando. Entonces, si ella me pregunta cómo está en relación a lo que ella proyecta, la posibilidad súper, ¿no? Como bien decías, es un espacio seguro, protegido, puede haber personas que son leales, confiables, ¿no? Si ella lo hace por intermediario de otra persona, ¿puede confiar o no en esta persona, Ana? No, sí, puede. Puede confiar, no tiene de qué preocuparse, ¿no? Entonces, vamos al otro lado, lo que sería su ámbito interno. Ya veo la posición de la carta 1, ella, invertida, y la posición de la carta 3, ¿están en analogía o están discrepando, Ana? Y no, están discrepando. ¿Por? En este sentido, bueno, una está invertida, la otra no, que es como lo más básico, tienen ciertos elementos, patas para arriba el otro. Digamos que si comparamos lo que es la energía de la fragilidad al derecho y el emperador que no tiene estabilidad, bueno, en eso tienen relación, ¿no? Claro. Pero hay que ver en qué sentido lo querés enfocar. No, en eso, primero yo miro, ¿no estarían en analogía si el emperador hubiera salido del derecho? Porque es seguridad versus inseguridad. Bueno, por eso había dicho, porque claro, si es por el tema de la... Sí, en ese sentido claro, sí. Pero en el otro sentido, las dos me hablan de algo que ella está viviendo, tanto interna como externamente. ¿Por qué te parece, Nat, que ella internamente, por un símbolo que aparece obviamente en la carta, ella está viviendo esta fragilidad? Y bueno, la fragilidad está basada en una falta de trabajo interno también, ¿no? O sea, llegó el momento de cambio que iba a llegar, porque todo llega en un momento, y ella no contó con el trabajo interno por incapacidad o por vagancia, por dejarse estar, y no lo puede afrontar con la responsabilidad que necesita. Por eso se tiene que apoyar en otra persona que considere superior. Pero ella en su poder sí tendría, saliendo en el emperador, tendría que poder conectar, o sea, las herramientas las tiene, no lo está logrando ver, por algo le sale esa carta. Pero bueno, le quedó grande la situación, eso es lo que noto. Claro. Y también el cambio dice llegó la como, carta? Claro. Como rayo, ¿no? Esta carta, que no solo, a diferencia de la carta 4, que habla de lo más apegado a ella, ¿cierto? Como una cualidad, no manejar bien su masculino, podríamos decir, ¿no? Coraje, valor, decisión, etc. La carta 16 es algo del presente, es algo que es inherente a ella o a situaciones que pudo haber vivido. ¿Qué te parece? Y ella vivió cosas complicadas. Puede estar relacionada a cosas que vivió, pero bueno, también a su vez está representando lo que es el cambio que está ocurriendo ahora. Entonces hay una relación con cosas del pasado y lo que está ocurriendo ahora mismo. Exactamente. Es una persona que viene viviendo una vida complicada, entonces está bastante bien representado. Digo por el
símbolo de las arenas del tiempo, ¿no? Sí. Se ve que ella lleva mal los cambios, ya de por sí, ¿cierto? La descolocan. ¿Cuál es el consejo que te parece que le podríamos dar a una persona de esta naturaleza que lleva tan mal los procesos de cambio? Que es una de las cualidades del emperador, ¿eh? Es algo que si ella se da cuenta lo podemos poner al derecho. ¿Qué debería hacer esta persona para lograr ese equilibrio entre lo externo y lo interno y para que lleve un poco mejor, ¿cierto?, estos procesos, que no la desequilibren tanto? Yo lo que le diría es, si te atemoriza tanto el tema de los cambios, intenta estructurarlos lo mejor posible para comprenderlos y procesarlos mejor, tener más seguridad, y sobre todo, si te es de ayuda, el tema de proyectar a futuro, desde la creatividad que tengas disponible, entre el temor y las dudas, podés ir proyectando cosas en el futuro para ya armarte de una base en donde vos te vayas a sentar. Y ahí ya empezar a enderezar ese emperador. Por ahí, por lo menos en proyección al futuro, si es que le cuesta mucho en el presente. Pero tiene que pensar a futuro, en estabilizarse, en estructurarse, porque eso es lo que le está faltando. O sea, convengamos que este cambio le está desestructurando en un sentido, pero se cierra una puerta y se abre otra. Entonces, encárgate de esta puerta que se abre y estructura ahí y volver a retomar el poder o tomar el poder como tendría que haber sido desde un principio. Claro, porque si yo pongo la carta del emperador al derecho, ¿a dónde mira el emperador? A la fragilidad. A ese pasado con esa fragilidad, porque claro, acá hay otro concepto, ¿no? Cáncer es un signo que apega al pasado, le gusta más quedarse en el pasado que avanzar hacia el futuro, que es lo que le pide además Urano en Acuario. Porque si no me quedo demasiado estructurado en lo que llamamos la zona de confort. Entonces, si es una persona que lleva mal el tema de los cambios, que aún en la carta natal se le puede estar marcando tranquilamente, lo que le pide la estructura del 4 en sí es hacerlo con tiempo, planificar para que ella todo el tiempo se vaya adaptando, por eso las arenas del tiempo, contra la fragilidad, ¿cierto? A valerse de la experiencia, transmutar, que es lo que le pide Acuario, ¿no? Transmutar todo lo negativo, tratar de ver el vaso medio lleno, etc., etc., y de esta manera no va a esperar tanto el equilibrio externo, aunque la situación, el cambio se lo dé, porque salvo ella, que está anclada en el 4, todo lo demás habla de un proceso de cambio, ¿cierto? Claro. Pero tratar de no llevarlo tanto desde la crisis, ¿cierto?, que vive la carta de la fragilidad, sobre todo a nivel mental, ¿no? Mucho Mercurio, Urano, cosas que están muy plagadas en su mente. Por eso la fragilidad lo que rompe es la cabeza de esa torre, cambia la manera de ver esta realidad a través de los ciclos de cambio, porque los cambios son inherentes a la vida, no pueden estar lejos de la vida, ¿no? Por más que el estructurador emperador quiera mantener las cosas como están, ¿no? Entonces, una vez que la persona hace consciente esto, ella debería hacer el ejercicio, ¿no? Ella, si está presente, debería hacer el ejercicio de dar vuelta al emperador para que pueda ver la fragilidad, y no solamente ver al personaje que ella espera que le ayude. Si nosotros damos vuelta, exactamente, ¿no? Para que ella misma sea su mano de ayuda, y no ver tanto desde lo emocional, que es Cáncer, generar fantasmas, etc., etc., ¿cierto? ¿Qué decimos acá? Tengo un número 4, un número 5, números muy conectados a la materialidad. Acá el universo le está pidiendo, entra más en tu mundo de lo espiritual, conecta más con el alma, antes que con la materia, las pérdidas, el apego a lugares, situaciones, etc. Y la carta 16, si la resumimos, es un 7, que tiene que ver con el carro, que tiene que ver con Cáncer, que tiene que ver con los cambios, por eso pregunté el signo, ¿cierto?, que puede dirigir mejor tanto la parte mente como la parte de emociones. Toma el control de su vida, que esto es lo que más le gusta al emperador, tener control sobre la situación, ¿cierto? Sí, sí, sí. Imagínate lo importante primero, que es ver cómo está la persona en relación a, antes que decirle cualquier cosa de lo otro. Porque esta tirada para mí es de apertura siempre, es obligada, ¿no?
Para que la persona primero tome conciencia, porque ella puede estar, no, estoy re contenta, porque después vos descubrís que hay todo un mundo detrás. Vos estás así, claro, o sea. Claro, nada. Y entonces, ¿qué pasa? Si la carta resultado, acá vamos a ver que la fragilidad en sí también, como una estructura, es una torre, es una estructura de construcción, va a hablar de la casa, de los lugares, etcétera. Cuando ella toma conciencia de este emperador y con todos los recursos que ella tiene para dominar situaciones, cualquier imprevisto señalado por la carta 16 no la sorprende, porque claro, ella está anticipada a eso. Sí, sí. Exactamente, ¿no? Muy bien. Otra cosa que podemos hacer, que es muy bonita también, es cuando hacemos la suma, de estos acá vamos a tener un 25, todavía no vimos menores, pero si fuéramos a buscar la carta 25, ¿qué sería, Nat? Pues yo justo lo tengo El argonauta. ¿De qué me habla? Tal cual. Del viaje, exactamente, ¿no? Entonces está todo centrado en lo mismo. El argonauta ya es un personaje que emprende su viaje, ¿no? Con cierto coraje, con cierta decisión. Aunque este tampoco ve los peligros, por eso la fragilidad ahí nos avisa, cuidado, que pueden surgir situaciones. Ellos ya miran de cara al futuro. ¿Y cuál es la diferencia, Nat? ¿Qué tiene el argonauta que el emperador invertido no tiene, ¿no? Decíamos, cuando lo que tiene en sus manos el argonauta, ¿no? Sí. Que no tiene la carta de la fragilidad cuando cae, cuando el emperador está invertido, las sensaciones que lo pierde, son las herramientas, tiene recursos para poder improvisar ante cualquier situación, ¿no? Y hay un cartucho de protección ahí que también le va a dar mucha seguridad, etc., ¿cierto? Muy bien, sí. Una vez visto esto, entonces, podemos ir a cualquiera de estas estructuras, así como las cartas teniéndolas como están, ¿cierto? Fíjate como siempre cualquiera de estas estructuras, Nat, nos va a contestar lo mismo. Ya sea que yo vea en tiempos, pasado, presente, futuro, ¿qué nos estaría diciendo? Ya con el emperador al derecho, pero si lo tengo al derecho, siempre voy a tender a leer las dos situaciones, ¿no? Lo bueno y lo malo del emperador. Si lo leemos en pasado, ¿qué podemos decir del pasado con la fragilidad? En relación a estos mismos temas, ¿no? Los viajes y los cambios. Sí, bueno, que viene de un estilo de vida accidentado, o que los cambios también con respecto a su vida tomaron mucha... sí, se fueron manifestando de una manera complicada, abrupta y demoledora con respecto a algunas cosas que ella edificaba, se tiraba y se volvía a otra vez comenzar. Que fue así también. Pero esto es así, o sea, en el tarot se ve todo al mismo tiempo. Esto exactamente. Esto es interesante porque la carta 16, al revés que la carta 4 y 5, no dependen del control de la persona, son situaciones externas, el rayo es algo externo que yo no puedo controlar. Y ella sintió seguramente eso, no tuvo ningún todo a su control. Alrededor era lo que se caía. Ella, claro. Por eso también tiene este complejo, ¿no? De sentir que no puede edificar nada o que lo que edifica no progresa, y es tal cual. Ajá. Por este tema. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué le pasaría en el presente con la figura del emperador? Bueno, tiene que conectar, le está dando la espalda a este tipo de cambios que la persiguen, ¿no? En un sentido que vino viviendo mucho, y ella tiene que tomar conciencia, como habíamos hablado, de darlo vuelta, ¿no? Eso sería un ejercicio muy bueno. Ahora no está en conexión con sus propias herramientas, no se siente segura, y está buscando la colaboración de una persona o de un individuo o de un personaje que le pueda dar cierta orientación y lo que le va a decir ese personaje es volver a mirar al pasado, porque ahí está la raíz de la cual después se repite todo, ¿no? Hay un ciclo ahí que tiene que cortar. La iluminación interior, como bien decías, ¿no? Claro. Y a futuro, ¿cómo va a estar la situación? Y probablemente ella retome el control a partir de seguir consejos de una persona que esté en una situación superior en lo que es la conciencia, ¿no? Que la reoriente otra vez con respecto a ese tema y le haga ver las falencias del pasado, y también entender que porque el emperador, ¿qué hace? Está buscando el control, pero la fragilidad te está marcando que hay cosas que no controlas, hay cosas que pasan igual aunque vos no puedas manipularlas. Entonces exponete ante esa fragilidad y aceptala,
y teniendo conciencia de eso, edificar lo que tiene que ser a futuro, teniendo en cuenta los cambios que pueden haber, pero desligándote de la responsabilidad de ese aspecto. Vos podés controlar lo que depende de vos, lo que no depende de vos, no te amargues o no te hagas mucho lío porque va a pasar igual. Es así. Hay un mensaje muy bonito, Nat, acá, porque fíjate que ella ahora, en el presente, que sería la carta del emperador, está viviendo un momento muy personal, su momento, su era de Acuario, que es la intrascendencia de lo material versus a la trascendencia de lo espiritual. Si ella conecta con eso, que lo material es frágil, ¿no? Claro. Y que el reino que tiene que construir justamente es ella, la seguridad en ella misma, va a poder trascender a la energía del jerarca, de ser ella esa persona iluminada y ya no necesitar consejos, ser ella la que pueda estar dando consejo a otros en experiencias de cambio, porque ya puede hacer algo útil y provechoso de su experiencia, energía Mercurio en Virgo. Ser útil y práctica no solo para ella, sino para los demás. Va a aprender a estructurar, entendiendo que además ella puede tener su propio ciclo de cambios, empezar a revisar cada cuánto le ocurre esto para ella prevenir sus ciclos de cambio. ¿No? Tal cual. Entonces, de esta manera se estructura. ¿Cierto? ¿Qué pasa si nosotros, en vez de verlo en este concepto de tiempos, lo vemos como la situación, el obstáculo y el consejo? Fíjate que vamos a caer lo mismo. La situación es la fragilidad, algo que ella no controla. El obstáculo, ella misma con su poder del emperador. Ordenar, estructurar, parar y reflexionar, ¿no? El consejo, ir a la carta del jerarca, ¿no? Conectar con sus valores, trabajar los cambios desde un nivel más espiritual que material, etc. Y lo mismo va a pasar si nosotros tratamos de leer en la estructura de la debilidad, que justamente va a caer en la fragilidad, conectada a su mente y a la poca practicidad que tiene ella para asumir los procesos. ¿Cuál es su fortaleza? Recursos que ella desconoce que están puestos en el emperador. Claro. ¿Cierto? ¿Y cuál es el consejo? Mírame lo interesante que surge acá. Lo mismo que aparece en astrología como debilidad, su Mercurio en Virgo, es la fortaleza que ella desconoce. Claro. Sondear en esas profundidades le va a ayudar a darse cuenta de esto y ser el emperador en su vida, porque si no va a ser una persona que va a seguir sola en la vida, porque fíjate que cuando aparecen figuras, no solo se le desmoronan las estructuras, ¿qué pasa con los vínculos? Porque está sola, entonces va a tener la capacidad también de entender y expandir su mundo, ¿cierto? Para no sentirse tan sola en estos procesos que son tan críticos en su vida, ¿cierto? Sí. ¿Alguna duda de esto, Nat? No, todo bien, todo súper claro. Perfecto. ¿Vamos a practicar otra?